Nocturnalia, relatos de terror. Bienvenido seas a este nuevo video, en el que escucharás 4 historias de terror en carreteras de México. ¿Serás capaz de llegar al final? Relatar esta experiencia implica rememorar el terror y el trauma que experimenté en aquel momento, pero considero importante que la gente conozca lo sucedido. Aunque sé que algunas personas pueden dudar de la veracidad de lo que mi esposo y yo vivimos, lo cierto es que lo que ocurrió fue real, aunque preferiría que no lo fuera. Todo sucedió en el año 2012, un recuerdo nítido, porque era el año en el que mi esposo y yo nos casamos. Salimos de nuestra nueva casa aquella tarde para dirigirnos a una ciudad donde solíamos vivir, ya que mi cuñada acababa de dar a luz. Recuerdo que la noche nos alcanzó en el camino, y en ese entonces las cosas eran aún más peligrosas en las carreteras. Aún nos faltaban unas 4 horas para llegar a nuestro destino, cuando mi esposo sugirió detenernos en algún motel de carretera o en un pueblo cercano para pasar la noche y continuar el viaje al día siguiente. Aunque no sabíamos que la noche nos alcanzaría en el camino, después él expresó su preocupación por mi seguridad. Consulté en el mapa de mi teléfono para encontrar algún lugar cercano donde alojarnos esa noche y localicé un hotel con restaurante junto a una gasolinera que, según en el mapa, estaba muy cerca. Sin embargo, pasaron varios minutos y, a pesar de avanzar, no lográbamos ver indicio alguno del lugar. De repente avistamos a una mujer joven caminando por el arcén de la carretera, lo cual nos pareció extraño. Mi esposo supuso que tal vez estábamos cerca de algún pueblo, por eso la mujer iba a pie, pero a mí no me convenció del todo, dada la peligrosidad de la carretera por la noche. A pesar de mis reservas, mi esposo decidió detenerse para preguntarle sobre la ubicación de la gasolinera con el motel que ya había visto en mi celular. Sin embargo, le pedí que no se detuviera, ya que tenía un mal presentimiento al respecto. Siempre he sido temerosa, pero también intuitiva. A pesar de mis advertencias, mi esposo se detuvo de todos modos. La mujer indicó que al llegar al primer camino de tierra, debíamos girar a la derecha para encontrar el lugar. No presté mucha atención a la mujer, ya que me sentía nerviosa y asustada. Fue mi esposo quien interactuó con la mujer todo el tiempo. Según él, parecía ausente, pero aún así decidimos seguir sus indicaciones para ver si encontrábamos el lugar que buscábamos. Avanzamos unos metros y divisamos el camino, que parecía estar iluminado, pero no había rastro de la gasolinera ni del motel. Mi esposo decidió investigar más y se detuvo frente a un pequeño edificio entre la vegetación que parecía estar abandonado. A pesar de la extraña iluminación pública que tenía, mi esposo decidió investigar más mientras yo buscaba en mi celular. Le rogué que nos fuéramos de allí, convencida de que la mujer nos había dado una dirección incorrecta, pero él insistió en explorar. Finalmente me bajé del coche para acompañarlo. Al asomarme por la ventana del edificio, descubrí horrorizada varios cuerpos sin vida, cubiertos en sangre. Grité y logré hacer reaccionar a mi esposo, quien también quedó impactado al presenciar la escena. Nos marchamos del lugar lo más rápido posible, pero no antes de percatarnos de que uno de los cuerpos podría ser el de la mujer que nos había indicado el camino. Estoy casi segura de que el cuerpo de la mujer que encontramos en el edificio era el mismo que nos encontramos en la carretera. Llámenme loca, pero estoy segura de que lo vi. Nos pusimos en contacto con las autoridades, a pesar del miedo que sentíamos, conscientes de lo que estábamos frente a un acto de delincuencia organizada. Sentíamos la responsabilidad de informar sobre lo sucedido, sabiendo que las familias de las víctimas podrían estar buscándolas. Esta experiencia fue traumática y horrible, pero sentí la necesidad de compartirla para liberarme del peso que llevé durante meses, para alertar a los demás sobre los peligros que pueden acechar en las carreteras.
Historia número 2. La historia que compartiré no es propia, sino de mi hermano y de sus 2 amigos. Sin embargo, él me ha permitido relatar su terrible experiencia con el fin de crear conciencia. Han pasado 2 años desde entonces, y aunque las heridas se están curando lentamente, me siento capaz de compartirla. Mi hermano y sus amigos salieron de viaje para asistir a un concierto en una ciudad cercana. Partieron a las 6 p.m. y planeaban llegar a tiempo ya que tenían las entradas VIP. Durante el viaje hicieron una parada en una tienda para ir al baño y comprar algunas cosas. Afuera de la tienda vieron una cruz adornada con flores. Uno de sus amigos, a quien llamaremos Víctor, tomó un arreglo floral de la cruz. A pesar de las advertencias de mi hermano y su otro amigo, Víctor se negó a dejar las flores, pensando en dárselas al vocalista del grupo como un gesto romántico. Mientras discutían en el auto, ocurrió un accidente repentino y Víctor perdió la vida. Mi hermano y su otro amigo resultaron ilesos. Después del accidente, mi hermano vio el mismo arreglo de flores en la tienda donde habían hecho la parada. Esto lo dejó muy impactado, creyendo que era una señal de que la persona fallecida se había vengado de Víctor por tomar las flores. A pesar del apoyo de la familia, nunca encontramos una explicación lógica para lo sucedido. Esta experiencia nos enseñó la importancia de respetar a los difuntos y de no tomar lo que no nos pertenece, incluso si los propietarios ya no están presentes. Historia número 3. Hace unos años, cuando era joven, alrededor de 14 años, solía pasar las vacaciones de verano en el rancho de mi abuelo, en Durango. Siempre iba a recogerme a mi casa, donde vivía con mi madre y mi hermana menor. Recordaba que solíamos viajar de noche para llegar el mismo día, ya que a mi abuelo no le gustaba dejar su rancho solo por mucho tiempo. Una noche, mientras íbamos en el camino oscuro rodeado de montañas, mi abuelo y yo conversábamos, como de costumbre. Él me contaba historias de su juventud y yo estaba totalmente absorto en escucharlo. Pero de repente algo extraño sucedió. Mi abuelo frenó bruscamente el coche, lo que nos sacudió dentro del vehículo. Al mirar hacia adelante vi a un hombre parado a poca distancia del coche de mi abuelo en medio de la carretera. Era un hombre mayor con capucha negra, mirándonos sin decir una sola palabra. Mi abuelo, visiblemente molesto, le preguntó qué hacía allí y le recriminó por haber estado a punto de atropellarlo. Sin embargo, el hombre permaneció en silencio, observándonos. La estrechez de la carretera impedía que mi abuelo maniobrara para esquivarlo. A pesar de los intentos de mi abuelo por hacerlo moverse, el hombre permaneció inmóvil. Mi abuelo, cada vez más frustrado, comenzó a insultarlo. La situación era inquietante. Estábamos solos en medio de la oscuridad, sin ningún otro coche a la vista. Pero lo peor estaba por venir. Cuando mi abuelo lanzó un insulto, el hombre comenzó a sonreír y, para nuestro asombro, vimos a 2 vacas caminando sobre 2 patas hacia nosotros, desde el monte cercano. Sus ojos brillaban en la oscuridad, mientras el hombre parecía disfrutar de nuestra confusión y nuestro miedo. Lloré a mi abuelo que acelerara, pero él retrocedió y se salió de la carretera para evitar al hombre y escapar de allí. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi al hombre aún sonriendo, observándonos mientras que las vacas desaparecían en la oscuridad. Estaba aterrorizado y mi abuelo apenas pudo darme alguna explicación. Solo me advirtió que aquello no era algo bueno, ya que sabía que las vacas caminando sobre 2 patas eran un mal presagio. Aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces, el recuerdo de esa experiencia sigue atormentándome. Nunca volví a ver al hombre misterioso en la carretera, ni a mi abuelo. Solo me quedó el recuerdo de esa horrible noche que sigue provocándome pesadillas hasta el día de hoy. Historia número 4.
Esa tarde de regreso a casa, tras unas largas vacaciones de diciembre, mi familia y yo viajábamos por la carretera. Mi padre manejaba, mientras mi madre lo acompañaba en el asiento del copiloto. Y en los asientos traseros iba yo junto a mi hermanita de 3 años. La tarde caía y el frío se intensificaba, sumando a la lluvia que comenzaba a caer. Mi padre redujo la velocidad debido a la escasa visibilidad que ofrecía la oscura carretera bajo la lluvia. En ese momento, mi hermanita, con entusiasmo y una sonrisa, señaló hacia el monte donde apenas se distinguía algo, exclamando que ahí estaba su Tito, como ella solía llamarlo. Aunque mi madre volteó rápidamente, no vio más que la oscuridad y la lluvia. Mi hermana insistió que su Tito estaba allí, siguiéndonos desde fuera. A pesar de la extrañeza, mi madre simplemente asintió para no contrariarla. Después de despedirse con un gesto, mi hermana guardó silencio. Al llegar a casa, nos esperaba mi tía con su esposo para darnos la triste noticia. Nuestra abuela había fallecido esa misma mañana. Decidieron esperar a que llegáramos para no perturbarnos en la carretera. Así que lo que mi hermana vio pudo ser la despedida de nuestro abuelo, quien, según dicen los niños, pueden ver más allá de lo evidente. Acepto que no solo me queda la consoladora certeza de que Él nos acompañó en espíritu hasta el final. Y eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la oscuridad, tanto como nosotros. Si eres capaz, te invitamos a ver el siguiente video que aquí te dejamos. Hasta la próxima.